buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Les saludo a ustedes que están aquí en el Salón de Actos con nosotros y reitero el agradecimiento por venir en una tarde de verano, aunque me acaban de decir que ha comenzado a llover, pero en esta tarde ya de verano el venir a un sitio cerrado siempre resulta poco atractivo, pero creo que el acto que vamos a celebrar ahora aquí, que es la presentación de este libro, El héroe del monopatín, bien merece la pena. Y por tanto, decirles que está aquí con nosotros el padre del héroe del monopatín, Joaquín Echevarría Alonso, y también una persona, una mujer, Maite Cortés del Valle, que conoce bien la vida, la figura de Ignacio Echevarría, el conocido como el héroe del monopatín, que salvó unas cuantas vidas en Londres, aunque él perdió la suya. Creo que figuras como las de Ignacio Echevarría merece la pena ponerlas en valor. En primer lugar, por lo que él hizo en Londres, que fue un impulso claro y directo, pero que estaba anclado en unos valores que estoy seguro que le venían de la familia y que la familia le había transmitido. Es decir, el ayudar a los demás y el procurar, aun a riesgo de ponerse en peligro, de ayudar a las personas que lo necesitan. Y también me atrevo a decir que la figura de Ignacio Echevarría no ha tenido el recorrido mediático que debería haber tenido, porque con una historia como esa deberíamos haber visto ya 2 películas en el cine y 3 o 4 series de televisión. Pero por desgracia no ha sido así, porque determinados ejemplos no interesa, o creo yo, que no interesa que se difundan mucho. Pero venimos a presentar este libro escrito por Julia Moreno y Javier Segura, que es una biografía de Ignacio Echevarría, del héroe del monopatín, y por tanto algo que hasta ahora se conocía de manera fragmentaria, pero no en un libro directamente como el que está aquí. Termino diciendo, porque lo importante es lo que luego nos van a contar ellos, que la familia de Ignacio Echevarría está muy vinculada a Cantabria, en primer lugar porque han veraneado de siempre, en comillas. Es más, Ignacio era muy conocido entre los jóvenes de comillas porque además era un gran deportista, con lo cual tenemos una parte cántabra que nos toca en esta historia del héroe del monopatín, y en segundo lugar porque la familia también ha tenido y tiene una gran relación con el cardenal Osoro, que como ustedes saben es cántabro, concretamente del pueblo de Castañeda, y que ahora dejó de ser arzobispo de Madrid, pero sigue siendo cardenal. Y por tanto, una doble vinculación tanto de Ignacio Echevarría como de su familia con Cantabria. Y yo ya sin más le paso a decirles a ustedes, el libro se está vendiendo en la entrada. Estoy seguro que tanto el padre de Ignacio como Maite Cortés del Valle estarán encantados de firmarlo al final. Y que también abriremos un turno de coloquio para que ustedes puedan hacer preguntas una vez que terminen las intervenciones de ambos. Así que, Maite, adelante. Buenas tardes. Yo soy admiradora de Ignacio desde que vi la noticia en los periódicos y, pues me hablaron de la presentación del libro y
y estuve encantada de poder colaborar con ello. Entonces, bueno, como ha dicho Manuel Ángel, el libro es una biografía de Ignacio, pero bueno, los autores no han podido venir, entonces nos va a hablar Joaquín, que es el padre. Y bueno, la mayoría os acordaréis del atentado del Puente de Londres, que fue un atropello masivo y luego se bajaron y apuñalaron a la gente. Entonces, Ignacio vio lo que estaba pasando porque pasaba por allí, o sea que no estaba metido dentro. Podría haber corrido hacia otro lado, como hubiéramos hecho casi seguro que la mayoría, pero pensó que podía ayudar y de hecho lo hizo. Entonces, por eso me parece un ejemplo a seguir. Y bueno, pues entonces eso, Joaquín Echeverría nos va a hablar un poco de cómo vivieron el atentado y los días posteriores hasta que se supo un poco lo que había pasado y cómo era Ignacio y cómo llegó a ser esa persona que nos parece un ejemplo a seguir. Y bueno, sin más, pues le cedo la palabra a él. Bueno, soy Joaquín Echeverría, soy el padre de Ignacio Echeverría. Julia Moreno y Javier Segura no han podido venir. Y bueno, por tanto, bueno, el libro pretende ser una biografía, es una biografía de Ignacio, yo lo he leído antes de que se publicara. No salgo muy bien parado, como padre represor que fui, ya no me dejan serlo. Mi hija pequeña tiene 40 años, pero en este libro se recoge cómo se constituye la familia de Ignacio y cómo transcurre su vida. Yo creo que Ignacio, por lo que hablamos de él, no es por la vida ordinaria que llevó, sino por cómo muere. Por tanto, yo creo que es interesante explicar cómo muere Ignacio. En el 3 de junio de 2017, una furgoneta con 3 terroristas que llevaban cuchillos atados a las muñecas por si se les caían no perderlas y que estaban ataviados con lo que parecían cinturones explosivos, eran latas de cerveza con cinta americana, pero parecían cinturones explosivos, se suben con una furgoneta a la acera en el Puente de Londres y embisten a la multitud. Era un sábado, había mucha gente en la calle. De hecho, de todas las víctimas solo hay un británico, los demás son extranjeros. Avanzan atropellando a todo el que pueden y cuando la furgoneta se estrella contra las barandillas y se atora, se bajan y empiezan a apuñalar a la gente. Entonces, Ignacio había estado esa tarde patinando en unas pistas de skate que hay al lado del río, del Támesis, y cuando deciden, 3 de los que estaban allí deciden ir a cenar, Javier, bueno, ya no me viene el tercer nombre, Ignacio, Javier y Guillermo, deciden irse a cenar al Borough Market, cogen unas bicicletas de alquiler del municipio y avanzan hacia el Borough Market. Oyen ruido en la calle, la policía gritando como semáforos, huyan, escóndanse. Ven a una persona que se tambalea, un amigo Ignacio cuenta después que creyó que estaba borracho, pero bueno, lo que estaba era herido y por eso estaba caminando a trompicones. Y cuando van avanzando, ven como 6 policías corren en la dirección contraria de la gente. Yo esas imágenes las vi porque la policía vino a vernos 2 veces a España a traernos cosas. Primero vinieron a traernos la testifical escrita del proceso y después vinieron a traernos grabaciones y más cosas, intentando que nos personáramos en la causa. Entonces me enseñan cómo desde una cámara fija de un bar se ve a 6 policías que corren en la dirección contraria a la gente y al cabo de un momento 4 de esos policías vuelven huyendo. Un quinto policía corre hacia los terroristas, ese no da la vuelta, y un sexto huye en otra dirección. En ese momento llegan las bicicletas, Ignacio y los amigos. Ignacio se baja de la bicicleta, echa la mano a la espalda, que lleva la tabla atada a la mochila, y según cuentan los amigos, corre detrás del policía. El policía cae inmediatamente apuñalado al suelo.
hay otro policía vestido de calle que le hace un blocaje a uno de los terroristas, también lo apuñalan y se va al suelo, y cuando Ignacio llega, en el suelo hay una pareja, heridos, el policía uniformado que había sido apuñalado y el policía de calle que también había sido apuñalado. Hay 4 personas al suelo. Él no está herido todavía, él se lía a golpes con los terroristas. Uno de los terroristas que está agachado, el que está agachado se levanta y ya son 3. Uno de ellos va a su espalda, lo apuñalan, se ve que se encoge en el dolor, le pega un empujón, se cae al suelo y uno de los terroristas se agacha y le da la tercera puñalada. De pie le habían dado 2, en el suelo le dan la tercera puñalada. Muere desangrado. Esas 4 personas están vivas. En las fotografías, que no sé si se ven, hay una pareja vestidos en una boda. Son las 2 víctimas iniciales. Hay otra fotografía en la que estamos mi mujer y yo en Buckingham Palace cuando le concede a Ignacio la George Medal, y también al policía Wayne Márquez, en el que estamos con él. No sé si apareció. Bueno, pues está esa fotografía. Yo le estoy diciendo en ese momento a Wayne que estoy muy contento de verlo vivo. Ese fue el atentado. Nosotros el día del atentado supimos que había ocurrido, pero bueno, no tenía mucho que ver con nosotros. Mi mujer me dijo, ya son demasiados atentados, porque teníamos 2 hijos viviendo en ese momento en Londres y era el tercer atentado en muy poco tiempo. Entonces, al día siguiente, cuando por la mañana en el WhatsApp familiar, tenemos varios WhatsApp, el íntimo, el que llamamos familia Echeverría Éxodo porque teníamos 3 hijos viviendo en el extranjero en aquel momento, yo escribo y digo, buenos días, ¿qué tal estáis? Yo no sabía nada de Ignacio, del atentado, claro. Y no contesta nadie. Y al cabo de 20 minutos vuelvo a escribir y digo, veo que lo estuvisteis pasando muy bien ayer, porque aquí no dice nadie nada. Y al cabo de una hora una de mis hijas me escribe en ese chat y dice, papá, Ignacio ayer se inmiscuyó en el atentado y no sabemos nada de él. Bueno, en ese momento, bueno, pues ya supimos que Ignacio se había metido en el atentado y teníamos la preocupación de saber dónde y cómo estaba Ignacio. A nosotros, como a tantas personas, cuando alguien tiene hijos en el extranjero y se produce un atentado, como fue la del Bataclan o otros, nos llamaron amigos, interesándose, sin saber nada, pero interesándose. ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal? Bueno, y a los que llamaron les dijimos, no sabemos dónde está Ignacio. Sabemos que intervino en el atentado, pero no sabemos dónde está. Entonces, una periodista que tiene relación con la familia, Isabel Durán, le dijo a mi mujer, quiero hablar con Joaquín. Me pasa el teléfono y dice, te voy a organizar entrevistas y tienes que dar entrevistas, porque es la forma de que se hable de Ignacio y motivar a que la policía os diga dónde está. Entonces, bueno, al día siguiente, esto era un domingo, a las 8 de la mañana del lunes, le di entrevistó a Carlos Herrera, una entrevista muy correcta, buscando pues, que yo hablara y dar eco a la noticia e intentar motivar que nos dijeran dónde estaba Ignacio. A las 9:15 me entrevista Eli del Valle de Telemadrid y en esa entrevista también muy correcta, muy bien, pero termina preguntándome qué pasa, que por qué las autoridades británicas no nos informan. Y yo digo, bueno, no lo sé, pero yo entiendo que las autoridades británicas están más pendientes de esclarecer el atentado y de perseguir a los posibles colaboradores de los terroristas que de nosotros, y yo lo entiendo. Di otra entrevista después, a media mañana, y por la tarde me entrevista Dieter Brandau, de E-Radio. Entonces Dieter Brandau, después de la entrevista, al final me pregunta, ¿os están tratando mal las autoridades británicas? Y yo ya había tenido tiempo de pensar. Yo pensaba que en ese atentado lo importante era que no sufriera daño Occidente y por tanto no se podía criticar, eso es lo que yo pensaba. Y yo dije, no hay queja. Esto es una guerra, en mi opinión, y en una guerra hay que curar a los heridos, hay que perseguir al enemigo, en este caso hacer la investigación policial, y dar mimos a la familia yo considero que es secundario. Y por tanto no hay queja. Yo en realidad no es que no quisiera saber dónde estaba Ignacio, que claro que lo quería, yo estaba preocupadísimo de cómo estaba Ignacio, pero lo que no quería era magnificar el atentado. Para mí lo importante era que el atentado tuviera la mínima repercusión posible.
había tenido 8 víctimas mortales. La verdad es que un atentado con tantos medios y con tanto público en la calle, que haya tenido solo 8 víctimas mortales, no fue un éxito precisamente el atentado, 40 y tantos heridos de arma blanca, pero bueno, yo no quería magnificar el atentado. Pasan los días y el miércoles por la tarde, el miércoles aparece un cadáver en el Támesis y ya no había nadie desaparecido. Había un francés desaparecido, pero el cadáver ese era un francés, que se ve que la furgoneta había embestido y por el procedimiento que fuera, ese francés sale despedido por encima de la barandilla del puente y cae al río y muere ahogado. Entonces, en ese momento, las autoridades británicas deciden informarnos de que Ignacio ha muerto y que su cadáver lo tienen. La realidad es que había elecciones en esas fechas y me da la impresión de que el gobierno británico tenía miedo a que, si se hablaba mucho de ese atentado, los perjudicaba electoralmente. Y por tanto, cuanto menos se hablara, menos daño iba a sufrir ellos en las elecciones. Esa es la impresión que yo tengo de lo que estaba pasando allí. En España, anteriormente, Isabel Durán había dicho que a Ignacio tal vez lo hubiera matado a la policía, confundiéndolo con un terrorista. Y eso tuvo eco y tuvo importancia, y eso les preocupó mucho a las autoridades británicas, y a lo mejor también ayudó a que nos dijeran dónde estaba el cadáver. Que el cadáver había aparecido el miércoles y no dejarlo pasar para después de las elecciones. Pero a mí me consta que no lo mató la policía. En cualquier caso, después de su muerte, el jueves, la embajada nos organizó una misa, estuvimos en una misa por el eterno descanso de Ignacio, y a la salida de la misa, yo charlando con el embajador, fueron muy cariñosos el cónsul, el embajador, los policías de la embajada, todos los funcionarios en general nos trataron con un cariño inmenso. Pero a la salida del funeral el cónsul me dice: en España se dice que a Ignacio lo mató la policía. Yo le dije: Carlos, no me creo que lo haya matado la policía, pero no tiene importancia. Si la policía mató a Ignacio creyendo que era un terrorista, hizo lo que tenía que hacer. La vida de las víctimas es importante y hay que protegerla, hay que matar a los terroristas. Y si se comete un error, mala suerte. Y le dije: Carlos, es más, si hubiera matado a mis 3 hijos, te estaría diciendo lo mismo que te digo. Pero yo no creo que lo haya matado. La realidad es que en ese momento fui machista, porque yo tengo 5 hijos y mis hijas no valen menos que mis hijos, pero no me acordé de ellas en ese momento. Tenemos deformación mental. Esto es así. Pero bueno, no lo mató la policía. También es verdad que después de eso, cuando nos dicen que hacen las autoridades británicas la autopsia, me proponen que haga una autopsia de comprobación en España. Yo digo que bajo ningún concepto, por 2 motivos. En primer lugar, porque quiero demostrar confianza. No quiero dar una baza crítica en absoluto a las autoridades británicas. Y en segundo lugar, porque si lo hubiera matado la policía, no quiero que se sepa. No quiero que se sepa porque el atentado es un acto de propaganda. Y en ese acto de propaganda, cuando menos bazas le demos al enemigo, mejor. Tengo que deciros que en algún momento me preguntan: ¿tú odias a los asesinos que mataron a tu hijo? Tengo que decir que no. Lo dije y lo digo. Yo no odio a esa pobre gente. Esos pobres infelices exponen su vida para una causa espiritual estúpida, los han engañado, los han convencido de que Dios quiere que hagan el mal, mala suerte, pobrecillos. Me hubiera gustado que se hubieran arrepentido. Otra cosa es que yo odio la causa. O sea, yo odio a los movimientos que promueven el terrorismo, sea allí o sea en cualquier sitio. Y también odio a los terroristas que están matando buscando ventajas en la tierra, que es el terrorismo que ha habido en España. Eso es distinto. Esos pobres infelices que mataron a mi hijo me parecen unos pobres infelices. Bueno, dicho eso, quería transmitir un poco cómo vivimos su muerte y cómo lo sentimos. Recibimos muchas atenciones. La atención más grande probablemente fue la del rey, que para que Mariano Rajoy nos pudiera dar la Gran Cruz del Mérito Civil en el aeropuerto cuando llegamos en Torrejón, el rey estaba en una república, creo que era Kazajistán, y se desplaza 300 kilómetros de su itinerario para ir a firmar
el título y que se pudiera publicar en el boletín oficial, se desplaza 300 kilómetros y luego vuelve a andar esos 300 kilómetros para seguir en la gira que estaban llevando allí. Si no, Mariano Rajoy no nos hubiera podido dar la Gran Cruz a pie de pista como nos la dio, ¿no? Pero además de eso se recibieron muchas atenciones. Ignacio, por decir alguna, los 3 cuerpos de la Policía Metropolitana londinense nunca se habían unido para dar un reconocimiento a nadie, y el 4 de diciembre de 2017 se unen para dar el reconocimiento a Ignacio, se lo dan también a otras personas, pero nunca se habían unido. Los cuerpos superiores de la policía británica se estaban dando, desde el año 60 y tantos, estaban dando reconocimientos anuales, pero nunca se había incorporado a Escocia. Cuando muere Ignacio, después, cuando le dan el reconocimiento a Ignacio, la policía escocesa quiere estar y está presente. O sea, es un gran reconocimiento. Son 2 precedentes que crea Ignacio. Bueno, el precedente mayor que crea Ignacio es que nunca había ocurrido en Occidente que, viendo huir a la policía, alguien vaya a ayudar al único policía que se atreve. No había ocurrido nunca. Ignacio lo hace. Voy a hablaros un poco de la vida de Ignacio, por ver, dar una trayectoria de cómo era, porque alguien puede creer que yo tengo algo que ver con la muerte, con la conducta de Ignacio. Yo no tengo nada que ver con su conducta. La conducta de Ignacio es la de él y el mérito es suyo. Y él hace lo que considera que debe hacer. Él habrá visto muchos ejemplos, imitó unos y despreció otros. Este hombre, cuando volvimos con el cadáver, una chica, una mujer, ya Ignacio tenía 39 años en aquel momento, se me acerca y me dice: yo soy compañera de la básica y de bachillerato de Ignacio. Y Ignacio era diferente. Cuando se puso de moda levantarnos las faldas en los recreos, Ignacio se metía por el medio y decía: no hagáis eso, no hagáis eso. Por ejemplo, ¿no? Otra amiga de Ignacio de ese momento se me acerca y me dice: yo públicamente, a mí nunca me defendió nadie públicamente, pero cuando tenía 10 años, una maestra me castiga y 15 días después, 2 semanas después, otra profesora me dice: Blanca, tú hiciste no sé qué. Y Ignacio se levantó en clase y dijo: por favor, eso pasó hace 2 semanas, ¿no creen que va siendo hora de olvidarlo? Él era un hombre muy tímido, pero pensaba que estaban atropellando a una persona que estaba sufriendo y pasándolo mal, y da la cara por ella. Ese era su carácter. Cuando comienza a estudiar el bachillerato, los psicólogos del instituto hacen pruebas y se las dan en la mano, y llega a casa desmoralizado porque en las pruebas le dicen que no sirve para estudiar, que vaya pensando en aprender un oficio, porque los estudios no son lo suyo. Llega desmoralizado, su madre en casa le dice: tranquilo, no pasa nada, tú esfuérzate y verás tú cómo te va todo bien, y no te preocupes. La verdad es que es un hombre que cuando muere habla 4 idiomas, y que saca el proficiency sin haber vivido en Inglaterra. Había vivido 8 días, me parece, en Irlanda, y él, cuando pierde un empleo, pues saca el proficiency. Quiero decir que es un hombre que se esfuerza y que tiene su mérito. Él hace el bachillerato, coge el francés como segundo idioma, con lo cual los compañeros que no tenían francés se iban a casa, y él tenía 1 hora más del día que había francés, pues se quedaba. Se matricula en la Escuela Oficial de Idiomas en francés y en inglés, y se esfuerza. Nunca suspende una asignatura en la básica, tampoco en el bachillerato, y cuando llega la hora de elegir carrera, escoge el Derecho Hispano-Francés de la Complutense con la Sorbona, que en 4 años, 2 en Madrid y 2 en París, estudiaban aproximadamente el 90% de la materia que estudiaban en la licenciatura de Derecho de la Complutense, que eran 5 años, y el 50% del máster de Derecho de la Sorbona. O sea, eran unos estudios muy densos. En la Sorbona, en tercero, cuando llega tercero a la Sorbona, el tercer año, él tiene el hándicap de que sus compañeros, muchos de ellos vienen del liceo francés, tienen una formación francesa más alta que la suya, pero él aprueba y pasa a cuarto. Estando en cuarto, pierde el curso. Estando en clase, un día una profesora, que él opinaba que le estaba dando dogma marxista en lugar de la asignatura, él la interrumpe y le dice: oiga, ¿por qué no se ciña al programa y se deja de darnos un dogma marxista? Suspende esa asignatura y repite el curso, con muy poco que estudiar. Fue un año muy malo para él, porque estaba muy desmoralizado y además tenía aburrimiento, y el aburrimiento hace un daño tremendo. Entonces, ese año
él saca una entrada para poder ir al cine. En París me parece que había 2 cadenas de cine diferentes y cada una tenía 60 salas o más. Entonces él iba al cine todos los días. Tenía una entrada que era barata, una entrada que podía ir a cualquier sala, y eso le permitía reforzar su francés, aunque ya en aquel momento ya debía tener un buen nivel. Y una de las cosas que hace es ir a un convento en el que estaba de madre superiora una tía abuela suya, y pasó de viernes a domingo en ese convento. El día que llegó, invitaron a cenar al párroco. Entonces estuvo el párroco con las monjitas, y el párroco se puso a servir vino, y Ignacio dice: yo no tomo vino. El párroco dice: ¿por qué no tomas vino? Dice: es que mi padre no quiere que tome vino. Y el párroco dice: ¿qué importa lo que quiera tu padre? Ignacio debía tener 22 o 23 años. Si tu padre no está aquí, harás lo que te dé la gana. Y dice: no, está usted muy equivocado, yo hago lo que mi padre quiera. O sea, yo, mientras mi padre se haga cargo de mis costes y de mis estudios, yo hago lo que él mande. Yo no sabía que me hacía tanto caso, porque cuando estaba en casa discutía mucho. O sea, cuando no estábamos de acuerdo en posturas, defendía su postura con mucha vehemencia y sin rendirse nunca. O sea, nunca me daba la razón. Teníamos muchas discusiones en los temas de la Iglesia, porque yo había dejado de ir a misa y había dejado los sacramentos, porque yo estaba enfadado con la Iglesia Católica, porque no entendía que no hubieran excomulgado al obispo Setién y a unos cuantos más, y al 80% de los curas del País Vasco y Navarra. Pero Ignacio me decía: estás equivocado porque te estás perjudicando a ti mismo por lo que hacen otros. En eso no me daba. Bueno, la cosa es que Ignacio era así. Ignacio no necesitaba presumir de que él a su padre no le hacía caso. Él no necesitaba. Ignacio competía consigo mismo, no era un hombre competitivo con los demás, hablaba con mucha admiración de mucha gente, hablaba con mucha admiración de sus hermanos, y no era un hombre que necesitaba presumir. O sea, no necesitaba presumir. De hecho, en las entrevistas de trabajo se defendía muy mal porque no era capaz de contar lo maravilloso que él era, sino él hablaba de sí mismo con su convencimiento de lo que era. Eso no le favorecía. Entonces, bueno, lo que decía, eso da una muestra de él. Cuando termina sus estudios, va buscando trabajo, tiene trabajos de más calidad y de menos calidad, siempre intenta estar trabajando, monta muebles en Leroy Merlin, reparte publicidad de agencias inmobiliarias, y va haciendo trabaja en una gestoría, haciendo papeles, está en el servicio de contestación telefónica de Hacienda para las dudas de las campañas de la declaración de la renta. O sea, va buscando trabajo, intentando mejorar. En un momento dado consigue que lo contrate el ABN AMRO con una beca. Después tiene una beca de la Comunidad de Madrid de Comercio Exterior magníficamente pagada, y en esa beca lo destinan a París, que era donde había estado. Cuando llega a la Oficina de Comercio Exterior de París, piensan que les llegó un mirlo de oro para llevarles el café y hacerles fotocopias, y él dice yo no he venido aquí a esto, yo vine a aprender a trabajar. O me dais trabajo o me pongo a estudiar, pero no creéis que voy a hacer aquí de machaca. Entonces se presenta en la oficina esa el coordinador de las becas de la Comunidad de Madrid, lo resuelve sacándolo de allí y llevándolo a Bruselas. En Bruselas estuvo francamente contento. Se encontró muy ambientado. Hay una anécdota de cómo, bueno, una mujer que lo introduce, una amiga de un amigo que lo mete en un ambiente, estuvo muy contento en ese ambiente, y bueno, a la vuelta le pregunto, porque él hablaba todos los días con su madre por teléfono, teníamos el Skype y podía permitírselo, y sabíamos mucho de su vida. Yo le pregunto que cómo fue en Bruselas, y como soy un padre muy entrometido, me pregunto por la chica, y me dice que no quería hablar. Le pregunto: ¿cómo era? ¿Era guapa? Sí, era muy guapa. ¿Te gustaba? Muchísimo. Y no me quería seguir contando, y yo venga a meter los dedos. Y me dice: ¿pero qué pasa? Dice: al final estaba un poco pesada. En resumidas cuentas, me insinuó que estaba intentando establecer una relación, ella por una vía que él consideraba inaceptable, con lo cual renunció a una relación que le hubiera gustado tener, porque estaba poniendo el carro delante de los bueyes. Eso define a la persona, es un tema de castidad, define a la persona.
hay muchos detalles a lo largo de su vida de cómo va renunciando a cosas y haciendo cosas que le complican la vida, defendiendo a personas que él considera que están siendo atropelladas, y normalmente cuando uno es decidido y se mete por el medio, eso se resuelve bien, pero alguna vez le dieron una paliza, pues, 9 personas le dieron una paliza que terminó con atención hospitalaria, porque se metió a defender y esa vez no fue capaz de resolverlo directamente como otras veces. Ignacio, vamos a ver, en un momento dado, estando en el Banco Popular, lo contratan con un outsourcing, es decir, el banco contrata a una empresa, esa empresa cede a una persona, que es Ignacio, el dinero se le paga a la empresa y la empresa le paga a Ignacio una parte de lo que recibe. Entonces lo pasan a hacer eventual, es decir, pasa a estar plantilla, pero provisional, y cuando lo quieren hacer fijo, lo intervienen los psicólogos del banco y dicen que es muy tímido y que no vale. Entonces a la calle. Ignacio se encuentra apabullado porque dice: yo que iba ya por el camino de tener un trabajo profesional después de pasar muchas travesías del desierto, pero se encuentra en la calle. Entonces se pone a reinventarse y ¿Y cómo se intenta reinventar? Él había trabajado en Natixis, un banco francés, en la auditoría interna, y decide hacerse experto en blanqueo de capitales y prevención del delito económico. Y se dedica a estudiar revistas, publicaciones de internet, etcétera, revistas económicas y lo que sea. Y decide sacar el Proficiency. Él tenía una buena nota del TOEFL, pero el Proficiency pensaba que era un aval mayor, y lo saca. Y consigue que un banco que operaba en España mucho con países del Oriente Próximo lo contrate para la prevención del blanqueo de capitales. Estando en ese banco, él presenta trabajos a congresos, es activo, le piden en un congreso que presente un trabajo que lo lleve a Londres, va al banco, le dicen, ya estaba en unas relaciones tensas, le dicen que no le pagan el viaje, entonces lo dice a la organización le dice: no te preocupes, te pagamos nosotros el viaje, eso no es frecuente, y se va a Londres pagado por el congreso. Eso ocurre al año siguiente, se repite la historia. Estando en ese banco, en una presentación de la Secretaría de Estado competente, hablando de la legislación de la prevención del delito económico, Ignacio, en un momento dado, ella estaba contando lo maravillosamente bien que lo estaban haciendo, y él explica que la legislación está poco clara en este aspecto, este y este otro, y que eso les complica la vida a los profesionales, porque claro, los bancos lo que quieren es hacer trabajo, y que no que les frenen los proyectos, y que con una legislación poco clara están vendidos. Bueno, la señora le pegó muchos gritos, y bueno, esa tarde ya no fue al congreso, ya no fue a esa reunión. Estando en ese banco, al principio tenía un director jurídico, que era el que daba la cara cuando Ignacio decía: este proyecto no se puede financiar porque puede haber blanqueo de capitales detrás, y despiden al director jurídico. Entonces Ignacio pasa a ir a los consejos de dirección a decir que este proyecto no se puede financiar o este sí, y lo presionan para que levante la mano porque estaba dificultando la operación del banco. Él dice que su función es dar dictámenes correctos, no dar paso a lo que no debe dar paso. Dicen: estás poniendo en riesgo tu trabajo, y lo echaron. O sea, estás poniendo en riesgo tu trabajo, él dice: ¿qué vamos a hacer? Pasados unos meses lo echan. Se encuentra en la calle, se pone a buscar trabajo, y es cuando el HSBC lo contrata debía haber como 80 personas en la persecución del delito económico en el HSBC. Él era uno de 80. No era una persona importante, era un técnico que estaba haciendo dictámenes. Cuando llega allí, había 6 departamentos en paralelo, y él trabajaba un poco para todos los que le pedían dictámenes. Y su jefa opinaba que él lo que tenía que hacer era participar en los modelos estadísticos para descartar proyectos en base a pruebas, no en base a informe jurídico. Entonces Ignacio opina que no, que su labor es hacer informes jurídicos porque es lo que sabe hacer, y que ponerse a estudiar estadística era una pérdida de tiempo. Tiene tensión con su directora porque se niega a hacer los cursos de estadística, y entonces empiezan a hacerle bullying. Empiezan a poner reuniones a las 7 de la mañana, a las 8 de la tarde. Entonces otro director de departamento que ve lo que está pasando le dice: ¿qué pasa, Ignacio? Pues me está pasando esto. Lo lleva a recursos humanos,
en recursos humanos dicen, te están haciendo bullying, ¿quieres que le hagamos un expediente a tu directora? Y dice, no, yo lo único que me gustaría es seguir trabajando en el banco. Entonces lo cambian de departamento y sigue. No le suspenden el periodo de prueba. Afortunadamente eso ocurre antes de llegar el momento del periodo de prueba y pasa el año más feliz de su vida. El último año de su vida es el año más feliz, me parece. Entonces, bueno, ese es una persona que a lo largo de su vida ha ido superando desafíos, ha ido teniendo fracasos y ha ido levantándose de los fracasos. O sea, él una y otra vez, pues mantiene su postura intentando respetarse a sí mismo y respetar lo que él consideraba que era su integridad, y eso lo lleva a tener problemas, porque claro, cuando uno se enfrenta a situaciones, si uno dice que sí a todo, no pasa nada, pero él tiene sus problemas, tiene sus fracasos, pero es un hombre que muere en un momento feliz de su vida. En un momento dado, como anécdota, él se quería casar, pero se ve que las mujeres que consideraba no lo veían, y las que hubiera tenido oportunidades no las veía él. En un momento dado se mete en Acción Católica intentando buscar una mujer con unos principios morales parecidos a los suyos, y en Acción Católica la persona más joven le dobla la edad, con lo cual siguió yendo. Me consta que los lunes tenía la reunión los lunes y que iba con las lecturas hechas y los temas preparados, o sea que siguió yendo. Eso es una constante. Hay una fotografía que se vio unos niños en la playa, en la que está a su derecha, es decir, a la izquierda en la foto, está una chica, una mujer, una niña, son niños. Entonces hay 4 fotografías seguidas. A su hermana en esa fotografía me parece que aparece adelantada, una hermana pequeña, y en la fotografía anterior están juntos, y la hermana en medio, y la echaron, y en la siguiente consiguieron que se quitara adelante y quedaron juntos. Esa niña, cuando Ignacio muere, era una mujer ya de 38 años, que se presenta en el tanatorio, me da un abrazo, y un amigo común de ella y de Ignacio me llama, Guillermo, y me dice, Paz lo está pasando muy mal. ¿Qué le pasa? Pues que lleva muy mal la muerte de Ignacio, y antes de un mes se hizo monja de la Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer, cuando tenían 18 años ella y 19 él, hacían surf juntos, muy amigos. Ignacio le pide formalizar la relación. Yo no sé qué entendería él por formalizar la relación, era un hombre muy inocente. Y ella le dice que quiere seguir siendo su amiga. No le sentó nada bien. No fue muy generoso, eso no le sentó al pobre hombre nada bien. Pero bueno, esa mujer, la pobre no, vi una fotografía de 5 años después de entrar en la orden y tenía una cara de alegría está guapísima. Y bueno, pues esa es un poco la trayectoria de este hombre, que era un hombre bueno. Era un hombre, si quieres, pasamos. Muy bien. Pues ahora ha llegado su turno. Quien quiera, por favor, hacer alguna pregunta, que haga una seña, le pasaremos el micrófono, porque tengan en cuenta que esto se está viendo en una transmisión en directo por streaming, y conviene que las personas que nos están viendo desde otros lugares de España o de cualquier lugar del mundo escuchen también la pregunta que se va a hacer y después la respuesta. Así que quien se atreva a romper el fuego, que haga una seña y pregunte. Buenas. Me gustaría que a ver si nos podría hablar un poco de la iniciativa de la asociación Memoria de Ignacio y sus pretensiones, su actividad o el fundamento, no sé, algo relacionado con ello. Cuando muere Ignacio, el Papa, un mes después, el Vaticano, lanza la que llaman la cuarta vía de santidad, que es la posible apertura de un proceso de beatificación de personas que, teniendo una vida religiosa católica media, hayan dado la vida por los demás. Cuando me llega eso,
yo pensé que estaba hecho a la medida de Ignacio. Luego descubrí que había una comisión que llevaba meses trabajando. Lo que pasa es que lo publican inmediatamente a la muerte de Ignacio. Yo supongo que la muerte de Ignacio precipitó que esa se publicara inmediatamente. Pero bueno, eso es una cosa que ocurre en ese momento. Ese verano, en la Universidad de la Granda, Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que lleva las causas de canonización del Arzobispado de Madrid, en una entrevista dijo que estaban pensando en la posibilidad de canonizar a Ignacio. Y al cabo de un año de su muerte, dio la misa, hicimos una misa por su eterno descanso, y se presentó Monseñor Martínez Camino y celebró en la misa. Y a la salida estuvo charlando con las personas, con las familias de Ignacio que estábamos por allí. Y un tiempo después su secretario me llamó por teléfono y me dijo que Monseñor Martínez Camino le gustaría vernos. Y fuimos, mi mujer y yo, fuimos a verlo. Y nos habló de la posibilidad de que se iniciara la causa de canonización. Yo le dije, eso conmigo no tiene nada que ver. Si se hace la causa de canonización, nos parece bien. Pero ¿a vosotros os gustaría que se iniciara? Pues sí, a mí, pues sí, tal vez me guste, pero no tiene nada que ver conmigo. Hay que darse cuenta que yo, cuando muere Ignacio, había dejado de ir a misa y me había alejado de los sacramentos. Yo estaba enfadado con la Iglesia porque no entendía particularmente el apoyo de la Iglesia vasca al terrorismo. Pero dicho eso, luego de que Ignacio se va a Londres, volví a ir a misa a acompañar a mi mujer, porque mi mujer estaba yendo a misa con Ignacio a llevar a uno de mis nietos a la catequesis. Y entonces yo empecé a ir con mi mujer acompañándola, pero yo me limitaba a acompañarla. Después de morir Ignacio y de pararme a pensar cómo en su muerte y cómo vi su gesto sereno y tal, y pensar que estaba en el cielo, volví a los sacramentos. Pero yo no me consideraba con la más mínima autoridad para promover nada. Monseñor Martínez Camino me dijo, en el cielo hay miles de millones de santos, muchos de ellos, prácticamente todos están sin reconocer por la Iglesia Católica, y muchos de ellos tienen mucho más mérito que muchos de los santos reconocidos, pero nadie los va a promover porque tiene que promoverlos alguien, y lo lógico es que la familia intervenga, si es que estáis dispuestos. Os recomendamos que hagáis una asociación para promover la causa de canonización. Y la constituimos. Constituimos una asociación, empezamos a trabajar en esa dirección y bueno, fuimos asesorados, y en este momento hay un postulador que se llama Juan Carlos Mollejo, que es un hombre joven, que es el que lleva la causa y está recogiendo testimonios. Hay dos tipos de testimonios: los testimonios de fama de santidad, que son aquellas personas que piensan que Ignacio es santo, pero claro, en la sala todos conocéis santos. Santos que no han canonizado, pero todos tenéis abuelos que han sido santos, sin la menor duda. Entonces, se le puede rezar a esos santos y se le pueden pedir favores. Y entonces hay personas que le están pidiendo favores a Ignacio desde antes de iniciar la causa, desde antes de constituir esa asociación. Y una señora me escribe y me dice, le estoy pidiendo a tu hijo Ignacio que mi hija deje una relación que tiene que es tóxica. Luego me escribe y dice, Ignacio me lo ha concedido, luego Ignacio le consiguió un novio, luego se casó, luego tengo un nieto. Y igual que eso hay otras personas pidiendo favores a Ignacio. Y esos testimonios de favores, hay uno que me escribe, me dice, reza por mí, que me van a operar mañana a corazón abierto, y el martes siguiente me escribe, estoy en la habitación, Ignacio hizo el milagro, las cardiopatías cuando me abrieron prácticamente habían desaparecido. Bueno, pues hay testimonios. Esos testimonios se están reuniendo, tanto los de la fama de santidad como los de lo que llaman de signos, de favores. Y cuando el postulador considere que tiene un expediente sólido, lo presentará al arzobispado y pasará lo que tenga que pasar, o sea, pasará lo que tenga que pasar. Pero yo, pasado el tiempo, he llegado a la conclusión de que estaba equivocado, porque yo en este momento soy católico practicante, pero de ejemplar no tengo nada. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que yo tengo que ser útil, la muerte de Ignacio tengo que hacerla útil, pero no solo por la vía de los creyentes, sino para todos, porque la generosidad y la buena conducta es ejemplar para toda la sociedad, con independencia de las creencias que tenga uno o de las ideas políticas. Esos que tienen unas ideas políticas que yo considero que son completamente equivocados, no los puedo despreciar y pensar que ellos no ven ejemplar lo que yo veo ejemplar.
Entonces yo quisiera que Ignacio fuera ejemplar para toda la sociedad y por tanto que Ignacio estuviera presente y que nadie se sintiera excluido porque Ignacio fuera un católico practicante, un católico que daba todos los días, aparte de la cruz en la declaración de renta, todos los años tenía una asignación anual a la Iglesia Católica. Cuando estaba en Inglaterra seguía dando esa asignación anual al Arzobispado de Madrid. Es decir, pero eso no excluye para que la generosidad con la que muere es ejemplar para toda la sociedad. Y por tanto, yo quiero que eso sea así. Y entonces, por inspiración de unas personas, uno de ellos está presente, hemos creado una asociación aconfesional que pretendemos que lleve a Ignacio a la sociedad y que ayude a muchos a pensar que vale la pena portarse bien, que vale la pena la conducta de Ignacio y que eso yo creo que puede ser muy útil. Y por tanto, yo quiero que la muerte de Ignacio valga la pena. Es decir, que mi pena se convierta en alegría porque pienso que su muerte es mucho más útil que hubiera sido su vida. La vida de una persona ordinaria que anda por la vida y que se porte bien, no una persona como yo, sino una persona que realmente se porte bien, yo creo que esa vida vale la pena. Pero si además de eso, esa vida queda expuesta a la vida vista de muchos, con un ejemplo como el que nos dio con su muerte, a mí me parece que puede ser mucho más útil todavía. Entonces, yo quiero pensar que valió la pena su muerte y que por tanto tengo que estar contento de que haya muerto como murió, porque eso hace que su muerte valga. Y eso es lo que estamos intentando hacer con esta asociación aconfesional. Yo he ido a hablar, igual que he venido hoy, porque me he encontrado aquí, porque no han podido venir Julia y Javier, yo he ido a hablar a muchos sitios, a 5 instituciones militares. En una, el cartel ponía charla de motivación. Bueno, era hablar de Ignacio. Quiero decir, y yo he ido a muchos sitios, he hablado en muchos colegios, he hablado en muchos sitios, pero a mí me gustaría que eso pudiera hacerlo otras personas para que pudiera llegar a muchos más sitios y esa muerte se usara. En España, cuando necesitó un héroe, tuvimos a Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro. Lo tuvimos, nos hacía falta. Tuvimos a Eloy Gonzalo. En otro momento, en la desmoralización de la guerra de África, tuvimos al Cabo Noval, porque nos hacía falta el Cabo Noval. Yo creo que ahora nos hace falta un héroe. Tenemos al héroe de Mali, que está vivo, Miguel Ángel Franco, que está vivo, era comandante, ahora es teniente coronel. Está vivo. Tenemos héroes. Pero yo creo que Ignacio puede ser un magnífico héroe y por tanto yo quiero que sea útil y que esté presente. Y es la razón de esta asociación. Buenas tardes, con su permiso, don Joaquín. Vamos a ver, yo, esto usted lo sabe, pero el resto de la audiencia no. Me tiembla la voz. Yo soy muy amigo de un caballero legionario que usted conoce, José Antonio Benito, cuarto tercio Alejandro Farnesio, cuyo hijo, José Antonio, era íntimo amigo de Abo, de su hijo, de Ignacio. ¿Cuál sería el cariño y el reconocimiento que Abo transmitió a mi amigo, caballero legionario, que cuando murió, recuerdo ante todos ustedes, le regaló su medalla de Sáhara de combate? Quiero decir que Abo debía ser extraordinario, nada más. Esa historia que me la he saltado, porque al no traer escrito un guión pues, y tener sensación de premura de tiempo, me la salté. Cuando llegamos con el cadáver al tanatorio, me acercó mi hijo Enrique, me trajo a un señor vestido de legionario. Y este señor tenía dificultad para hablar, venía con su esposa, pero no la dejaba hablar. Y tenía dificultad para hablar y yo no era capaz de entender lo que me decía. No era capaz de entenderlo. Tenía una traqueotomía y
hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando allí. Cuando Ignacio estuvo en el paro, creo que después del Banco Popular, que estuvo en el paro hasta que consiguió trabajo, se acercó, los señores Benito se acercaron a una pista de patinaje y le pidieron que se acercara a casa a ver a su hijo. Les habían dicho que le convenía que su hijo tuviera un referente y buscaran una persona joven de buena conducta que fuera un referente. Ignacio se pasó muchas tardes en aquella casa. Yo creo que no lo conocía anteriormente. Se pasó muchas tardes en aquella casa charlando con este chico. Cuando ese chico estaba más fuerte, lo llevaba a las pistas de patinaje y lo presentó a los amigos. Y ese chico lleva una vida magnífica. Y, en opinión de sus padres, la intervención de Ignacio fue providencial. Tengo que decir que me volví a encontrar con este matrimonio años más tarde y quise devolverles la medalla, que el legionario había prendido en la bandera que tapaba el ataúd de Ignacio. Y me dijo, no, Ignacio es de Ignacio. Dije, no, es mejor que la tenga tu hijo y que sepa que tiene tu medalla y que además la tuvo la bandera de Ignacio. Y él me dijo, no, la merece más Ignacio, y sigue en mi casa. Bien, ¿más preguntas, por favor? ¿Nadie se anima a preguntar algo más? Pues si no hay nada más que añadir, agradecer mucho. Perdón. Cuando ha empezado a hablar usted, ha dicho que tiene mucho que ver el arzobispo de Madrid. Carlos Osoro, yo le he conocido con la época de que no muchos años hace. O sea, yo era teniente alcalde del ayuntamiento de aquí y él estaba pues llevando las cosas del obispado. El obispo concreto de aquí de Santander, de aquella época, delante de mí, yo estaba en el Consejo Social también de la universidad. Y la universidad, esto no habló hasta que no vino Carlos Osoro. O sea, que el obispo le dijo, no, yo espero a Carlos Osoro. Carlos Osoro es una persona que no se calla nada, ¿eh? O sea, que si tiene que decir que es mal, dice mal. O sea, yo le conocí mucho y después le he vuelto a conocer porque he tenido un hijo médico en Valencia. ¿Qué opina Carlos Osoro de todo eso respecto a su hijo? Cuando muere Ignacio, cuando llegamos con su cadáver al tanatorio, se presentó don Carlos Osoro a dar el responso y me manda un recado y me dice, ¿le importaría que en vez de dar un responso demos una misa? Yo le dije, pues muy agradecido, ¿qué voy a decir? Muy agradecido. Y da un responso. Esto es un sábado. El domingo se hace la conducción del cadáver y don Carlos Osoro preside la conducción del cadáver a la fosa. El lunes se hace un funeral por el eterno descanso de Ignacio y vuelve a presentarse don Carlos Osoro en el funeral. Y bueno, yo después de eso, nuestra relación con el Arzobispado de Madrid pasa a ser con Monseñor Martínez Camino, que era el que llevaba las causas de los santos, vamos a decir así. Pero cuando pasa el tiempo y me parece que don Carlos Osoro se puede jubilar, yo le pido una audiencia. Quiero verlo antes de que se jubile. Entonces nos recibe a unas cuantas personas, fuimos 8 o 10 personas. Y don Carlos Osoro fue muy cariñoso, nos explicó muchas cosas de su vida, de cuando era vicario en el arzobispado de aquí, sus problemas de la Iglesia de Santander en los límites con el País Vasco, que no dejaba de haber sus límites fronterizos, y
fue muy cariñoso. Él nos explicó que yo quisiera rezar más. Rezo poco, necesitaría rezar más, pero no encuentro momento. Pero cada vez que me arrodillo en mi reclinatorio para rezar, leo una nota que puse después de la muerte de tu hijo. Me acuerdo de él y después sigo mis oraciones. Esas fueron sus palabras. Posteriormente había una familia que él conocía mucho, una familia que querían verlo, pero que no era, y que habían tenido mucho contacto con él. Y le escribí a su secretaria, yo no me atrevo a escribir a don Carlos Osoro, y su secretaria les contestó a esta familia diciendo, por indicación de la familia de Ignacio Echeverría, sabemos que estáis buscando una entrevista con don Carlos Osoro, que sepáis que lo vamos a hacer y tal y cual. O sea que ha sido muy atento hasta en ese último detalle. Don Carlos Osoro ve con mucha simpatía la causa. Lo que pasa que a los santos no los hacen las personas, creo que las hace el Espíritu Santo. Y será lo que tenga que ser. Será lo que tenga que ser. Pero la predisposición de las personas que están próximas es buena. Es buena. No obstante, Juan Carlos Mollejo tiene que conseguir testimonios de personas que le recen a Ignacio y que consideran que recibe favores. Y los favores, no estoy hablando de grandes milagros, estoy hablando de alguien que perdió las llaves o que no encuentra dónde aparcar. O sea, también hay casos como el que me escribía, que tenía las cardiopatías, y hay otros casos también de alguien que estaba pidiendo, que necesitaba un riñón para un familiar, hay otras cosas así. Pero quiero decir que es el que se encomienda a quien sea y percibe que ha sido escuchado. Esos son los testimonios de signos, y hacen falta. Y hace falta que haya suficientes como para que se pueda considerar el poder iniciar la causa. Y eso será lo que tenga que ser. A mí me gustaría que saliera adelante, pero no por nada. No por nada, porque a mí no me va a cambiar. Es decir, yo soy el que soy y esto no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que pienso es que si Ignacio saliera la causa adelante y se considera como un modelo, podría ser más útil de lo que está siendo ahora, que yo creo que es bastante útil. Pues si no hay más preguntas, recordarles que ahora, cuando terminemos esta presentación, tanto Maite Cortés del Valle como Joaquín Echeverría estarán aquí para poder firmar libros. El que quiera llevarse la biografía de Ignacio Echeverría se la podrá llevar firmada, y a ustedes agradecerles su presencia, pero sobre todo agradecer a Joaquín Echeverría y a Maite Cortés del Valle su presencia esta tarde aquí en el Ateneo, y a todos ustedes también agradecérselo vivamente. Así que un aplauso para ellos. Un poco por si alguien quiere.